Esto es The Legion Channel. A lo tuyo, arenga divina, que en la Legión nos ilumina. Con el director espiritual a nuestro lado, seguimos el llamado del cielo sagrado. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que en este mes que termina de agosto y este mes de septiembre que empezamos, tu palabra ilumine nuestro corazón, porque ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo y queremos que tu palabra nos edifique, sea esa espada de doble filo que penetre hasta el tuétano de nuestra vida y nos configure más con Cristo. Y se lo pedimos a María, que ella fue penetrada por la palabra, tanto que la engendró primero en su corazón y después en sus entrañas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, Ricardo? ¿Cómo fue todo este mes? Bien, muy bien. Bueno, gracias por el alocutio del mes anterior. Yo creo que es edificante poder haber profundizado el dogma de la Asunción de María y bueno, poder entenderlo un poquito más, ¿no? Claro. Y además, bueno, esto que resaltábamos que teníamos que entender dos dogmas al final para entender el dogma de la Asunción también. Y todo el misterio cristológico, claro. Es decir, la Teotocos, el dogma de la Inmaculada Concepción, el dogma de la Asunción como consecuencia. Es decir, en la teología, el haber estudiado al Verbo, sobre todo en su realidad compleja que fue la unión hipostática, que es el yo del Verbo unido a la naturaleza humana y divina, hizo que hubiera que explicitar lenguajes y que hasta hubiera discusiones fogosas en la comunidad cristiana, porque muchos decían que no, que era la madre del humano y no de Dios, porque de Dios no podía tener madre, etc. Bueno, se hizo toda una discusión que a través de un concilio, el concilio de Éfeso, se proclama el dogma de la Teotocos, con un principio teológico que es la comunicación de idiomas, es decir, lo que para la unión hipostática, lo que se dice del Verbo se dice del humano, lo que se dice del humano se dice del Verbo. Por eso decimos Dios sufrió, ¿no? El hombre redimió, ¿no? Entonces, con la comunicación de idiomas entendemos un poquito todo este misterio, que es un misterio que será plenamente revelado cuando estemos en el cielo. Mientras tanto, vamos avanzando. El Papa Francisco le dice que los teólogos van haciendo una progresión de la doctrina y de la fe a través de la oración, de la vivencia. Por eso, tomándolo a Santo Tomás de Aquino, el teólogo es el que reza ante el crucifijo, ante el crucificado, ¿no? Y aprende de la escuela de la cruz. Mes de septiembre, mes de la Biblia, mes de la cruz, porque celebramos la exaltación de la Santa Cruz y la Virgen de los Dolores. Y la cruz, para el que sigue la espiritualidad de Montfort y para el legionario, es algo importante como para cualquier cristiano. Jesucristo dijo: que quiera ser mi discípulo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Es decir, la cruz es inherente en la vida cristiana. Me guste o no me guste, la llame como la quiera llamar, la cruz va a estar presente. Ahora, ¿cómo la vivimos? La vivimos como un acto redentor, entendemos que es un acto de amor, que la cruz es un acto de amor. Pablo va a decir: vivo de la fe de aquel que me amó y se entregó por mí. Cuando yo miro un crucifijo, miro eso, vivo de la fe de aquel que me amó y se entregó por mí. O lo miro como algo desesperante, frustrante, como el acabose, como el gran fracaso. Como también los discípulos miraron a Cristo fracasados, y solamente estaba la Virgen, las Santas Mujeres y Juan al pie de la cruz. Todos los abandonaron, todos se escandalizaron, y Jesús mismo se va a escandalizar. Y todos nos escandalizamos, y el legionario también se escandaliza cuando le toca el momento de la cruz, ¿no? Y en el manual la cruz se ve siempre como
un proceso de victoria, no como un proceso de derrota. Aunque parezca que hago tal actividad, tal trabajo legionario y no tengo fruto, me cierran las puertas, me echan, me cuesta perseverar en el presidium, es cruz. Entonces cuando entiendo que todo eso es porque estoy sembrando, y como decía la palabra, se siembra entre lágrimas, pero se cosecha entre cantares. Es decir, siempre va a haber una cosecha en algún momento que uno va a ver en la vida que alegra el corazón. Uno dice, Dios pasó por acá y pasó a través mío. Entonces cuando alguien agradece el haberle enseñado la palabra, me acuerdo cuando fui yo para los 75 años de la escuela de Chobet, que yo fui representante legal por 15 años, y me quedé mal porque un muchacho vino a presentarme a la familia y me dice, yo le estoy tan agradecido, y no me acordaba quién era. Entonces fingí, y el muchacho se dio cuenta y dice, pero usted no me recuerda, padre. Digo, contame un poquito tu historia, así yo hago memoria. Digo, porque estoy en tantos lados y me estoy poniendo viejo, entonces la memoria. Bueno, me contó y ahí me acordé, pero yo no había hecho nada, era una nadería, era una pavada. Sin embargo, quiso mostrarme sus hijos y dice, lo puedo abrazar. ¿Cómo no lo va a abrazar? Entonces, verdaderamente uno no sabe el bien que hace, ¿no? Pero se hace a través de la cruz, ¿no? In cruce, dice San Agustín, in cruce salus, en la cruz está la salvación. Septiembre es el mes de la Biblia y es el mes donde tenemos como fiesta la exaltación de la cruz, ¿no? Fiesta que viene del origen de que Santa Elena, según dice la tradición, descubre la vera cruz de Cristo, madre de Constantino. Constantino, hasta muchos dicen que no se convirtió, que se convirtió al final, al morir, pero él con el edicto de Milán no fundó el cristianismo. Él, ¿no es cierto?, libera el culto cristiano y dejamos de estar proscriptos, dejamos de estar en las catacumbas. Y su madre, que era cristiana, fue la que descubre. Muchos dicen, como era la madre del emperador, todo le era fácil descubrir, pero descubre el lignum, así se llamaba, la vera cruz de Cristo, y entonces la lleva a Roma, y es lo que existe, ¿no es cierto?, la cruz de Cristo, y se exalta con una gran fiesta, ¿no? Porque los cristianos nos gloriamos de la cruz de Cristo, ¿no? Por eso, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, nos santiguamos, nos hacemos la señal de la cruz, hasta nuestro ataúd es de madera y tiene un crucifijo porque termina siendo cruz, es signo de la salvación. Lo que fue un instrumento de ignominia, lo que fue un instrumento de fracaso, lo que fue un instrumento de condena, para nosotros se convierte en instrumento de victoria. Y el manual en el capítulo 8 con la Eucaristía habla de esa unión a la cruz de Cristo a través de la Eucaristía, porque la Eucaristía es cena de amigos, pero altar de sacrificio. Y se vuelve a conmemorar de modo incruento el sacrificio cruento de Cristo. Es decir, vuelve a hacerse el Calvario en cada misa celebrada. Entonces no solo es mesa fraterna, mesa comida de hermanos, sino que es altar de sacrificio, es el Calvario. Por eso antiguamente, cuando se hacían las misas de espalda, la misa de espalda era ante la cruz de Cristo, de espalda, porque era el Calvario. El sacerdote volvía en sus manos a hacer otra vez actual, por la consagración, la oblación de Cristo. Y entonces, en esa oblación, cada cristiano, y de modo especial el legionario, hace suyo la cruz de Cristo, asume el ser también sacerdote, altar y víctima. No, sacerdote por el bautismo, y en esto somos muy monfortianos. Monfort le daba mucha importancia al bautismo, ¿no?, la consagración. No, altar, porque Cristo se ofrece en su propio cuerpo y el cristiano aprende a ofrecer su propio cuerpo como altar. No solo la mesa o el altar que tenemos en los templos, sino yo soy altar del sacrificio de Cristo.
Y sacerdote porque yo hago la ofrenda. Es decir, acá entra y se juega la libertad. El cristiano legionario es un hombre plenamente libre. Lo hace desde su libertad. Nada lo obliga, nadie lo coacciona, si no, no serviría. Entonces, por eso es sacerdote, porque tiene la capacidad de ofrecerse, ofreciendo lo que ha sido ofrecido. ¿Y qué fue lo que fue ofrecido Jesucristo? Que sacerdote, altar y víctima, ¿no? En el ara de la cruz, ¿no? Ara o altar, ¿no? Antes se decía el ara, ¿no? Al altar, vamos al ara del altar, ¿no? En modo, palabra que ya quedó en desuso, no se usa, nadie la usa, ni nosotros, ¿no? Pero el legionario lo usa porque él se siente ara, ¿no? Así como su formación y su escuela de vida es el presidio, hogar místico de Nazaret, ¿no? En su vida espiritual se siente y se convierte en sacerdote, altar y víctima, porque conforma, hay muchos puntos del manual, en el cuerpo místico de Cristo. Y tiene que decir con Pablo, completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces completa, no porque le faltase a Cristo en su entrega total, sino lo que falta en mí, en esa identificación que yo tengo de Cristo, tengo que completar en mí, para yo ser un Cristo total con Él, y entonces yo también me tengo que ofrecer a través de la cruz. Por eso, el que quiera ser mi discípulo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, ¿no? Este es el trabajo que lo encontramos en el manual. Todo el manual va a hablar de la acción apostólica, y esa acción apostólica, él le da mucho hincapié al fracaso. Yo cuando miraba y hablaba del fracaso, y el fracaso como bendición, no reseñaba el éxito, sino el fracaso, es decir, el saber de que el trabajo que vamos a hacer es farragoso. Miraba el trabajo con la empleada doméstica, que yo veo que nosotros en nuestra curia, en la Legión, no lo hacemos. La fomentación de escuela de doctrina cristiana, que no lo hacemos, que hace el legionario. ¿Por qué? Porque se forma y porque medita la palabra, septiembre en vez de la Biblia, ignorar las escrituras, ignorar a Cristo. Los clubes juveniles están en el manual y no lo he visto en ningún lado hecho, ¿no? Los clubes juveniles, es decir, el lograr generar un ámbito, un humus, una tierra fértil para que se viva una verdadera humanidad y se viva un verdadero cristianismo, ¿no? No es solo rezo, no es solo rosario, no es solo hora santa, que ojalá fuera. Pero cuando yo miraba los clubes juveniles, y digo, nunca he visto yo un club juvenil en la Legión, ¿no? Y a lo mejor el hermano que nos escucha no se lo presta en el manual, en las acciones que tenemos que hacer, el tema del club juvenil, ¿no? Por más que haya pastoral juvenil, hay que buscar. Tengo que hacer no solo el semillero, sino un club juvenil, es decir, un club donde se juega el ajedrez, se juega las cartas, se juega el billar. Yo me acuerdo cuando era chico en la parroquia de Rosario, estaba el Centro Estrada, y donde todo el mundo iba a jugar, se ponían de novia, hacían bailes, hacían kermeses, porque la parroquia tenía cine y tenía el club, que era el Centro Estrada, y tenía los billares, para que no fueran a embriagarse a los billares, iban a jugar al billar en la parroquia donde no se bebía alcohol. Pero sí tenía la mesa de los billares. Entonces, todo esto está en el manual, ¿no? A ver si lo encuentro, porque estuve buscando algunas cositas que me parecieron muy interesantes, como trabajo legionario, porque hablaba de la liturgia de la palabra dentro de la misa, ¿no es cierto? Entonces, en vez de la Biblia, ¿no? Y me pareció muy importante el hecho, no sé si era acá, en el trabajo legionario. En el trabajo legionario habla sobre el club juvenil, capítulo claro, 37. Capítulo 37, ¿no es cierto? Sí. Bien. Entonces vamos a buscar. Sugerencia para los trabajos, ¿no? Esto me parece importante porque ahí arranca un poco nuestra cruz.
Habla del apostolado en la parroquia, dice visitar los hogares, dirigir servicios paralitúrgicos, rezar rosario en el velorio de los difuntos, colaboración en toda empresa apostólica, etc., visita domiciliaria, la entronización del Sagrado Corazón de los hogares, visita a los hospitales, incluso los psiquiátricos, el censo parroquial, y me encantó algo, ¿no? Obra para los miserables y rechazados de la población, ¿no es cierto? Y me encantó que encontré obras dirigidas a la juventud. Entonces, insistencia a los niños para la misa, visita a los hogares de los niños, catequesis de niños, Un montón de cosas. un método de la juventud legionaria. Parece necesario indicar al legionario encargado de clubes o organizaciones juveniles, ¿no? Habla de club, ¿no? Y entonces, claro, uno puede decir, empezamos, no sé, así como está hay Boy Scout, Juventud Obrera Católica, etcétera, pero también puede haber en la Legión, ¿no es cierto?, un club, ¿no? Un método de la juventud legionaria, ¿no? Encargados de clubes y organizaciones juveniles, gran variedad de sistemas, de la sesión diaria semanal, la mera diversión, como son una formación deficiente, pero poca diversión y mucho trabajo, chicos sin desparpajo. También se puede añadir este dicho, mucho jugar y nada de estudiar, el chico en golfo ha de parar, ¿no? Entonces, el hecho de armar un club, etcétera, bueno, eso puede ser cruz, ¿no es cierto? Porque no siempre uno, hoy con la juventud que tenemos, Ricardo, logramos llegar. Hicimos el Día del Niño acá en la parroquia, hubo 200. Y qué lindo fue ver, no vinieron todos los chicos de los juveniles, pero los que vinieron son oriundos de parroquia, nacidos de parroquia de chicos, etc. Pero jugaron, se pusieron al servicio, ¿no?, para que otro niño fuera feliz. Y entonces eso contagia después. ¿Y vos por qué lo haces? Y porque soy legionario, ¿no? Entonces, el fracaso no verlo como frustración, ¿no?, sino como posibilidad de que es cruz, que en algún punto va a florecer en el reinado de Dios. Porque en definitiva, todo lo que hacemos lo hacemos para el reinado de Dios. Nosotros queremos que Dios reine en nuestra vida, en nuestros corazones. Entonces, de la mano de María lo hacemos, a Cristo por María. Y también el tema de la palabra, ¿no? Porque septiembre es el mes de la Biblia, lo dije ya y lo repito, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Quizás vos me podías preguntar, ¿y un legionario, padre, puede leer la Biblia? En la Junta, te van a preguntar, ¿se puede leer la Biblia en la Junta? Esa es la pregunta muy típica. La Biblia se puede leer en todos lados, ¿no? El manual tiene mucho de Biblia y yo puedo leer el manual que me toca leer en la Junta y puedo encontrarme que tengo una cita bíblica y la puedo buscar y la puedo leer y puedo leer la explicación de esa cita bíblica además de la que me da el manual. Es decir, el cristiano es aquel que lee la palabra, ¿no?, y justifica su vida con la Escritura. Porque si le toca un trabajo misionero y se encuentra con hermanos de la iglesia evangélica, vamos a notar de que somos ignorantes de la Escritura. E ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. Entonces, si yo estoy haciendo el estudio del manual, o leo el manual en esa lectura que se hace cotidiana, y aparece la cita bíblica, que aparecen un montón de citas bíblicas en el manual, no solo de venerables obispos o cardenales, sino que hay montones de, por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, incita el tema del Génesis 3:15, ¿no?, cuando habla de María, ¿no es cierto?, la brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla. Ahí está el Magnificat, y, ¿no es cierto?, y está, ¿no es cierto?, y él quebrantará tu cabeza. El cuadro demuestra la perpetua lucha, el cuadro de la tésera, ¿no?, la perpetua lucha entre el bien y el mal, ¿no?, entre el demonio
y está en Génesis 3.15, es decir, la escritura está en todo el manual. Entonces yo tengo que ser habituado, yo también, además de ir con mi manual y mi cuadernito, tengo que ir con mi Biblia y veo, o la busco en el celular, que aparece, 3.15, Génesis 3.15, ¿qué dice Génesis 3.15? Lo tengo acá en el celular. Pero el legionario lee la Biblia, ¿no? Así como yo en algún momento le puse a la curia que leyéramos el Evangelium Gaudium, porque mucha doctrina de la Legión de María es conciliar, pero ya hubo varios papas que pasaron, desde Juan XXIII, que Fran Duff estuvo en el concilio como auditor, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, es decir, y son pontífices que nos han regalado un magisterio precioso, no puedo ignorarlo, ¿no? Como tampoco puedo ignorar de que el manual habla, por ejemplo, el alma de todo apostolado del beato abate Yotar, que yo lo leí cuando era seminarista, y es el gran medio de oración, o gran medio de oración de San Alfonso María de Ligorio, ¿no? Y está en el manual, ¿no? Entonces cuando uno empieza a ver, yo que el manual lo picoteo, no es que me pongo a leerlo, pero y veo la riqueza de que tenía Fran Duff, que era una persona formada en la cultura católica de manera eximia. El legionario no puede ser menos que eso. No, hoy no tenemos una cultura de sentarnos para leer, porque no tenemos tiempo. Tenemos tiempo para esto, pero no tenemos tiempo para decir agarrar un libro. No, Fran Duff era una persona de exquisita cultura. Y entonces manejaba a los padres, manejaba a San Agustín, manejaba, ¿no es cierto?, los teólogos de espiritualidad de la época de él en Francia, ¿no? El alma de todo apostolado del padre de Yotar, que yo lo leí de seminarista, lo han vuelto a, creo que en Ágape lo han vuelto a reeditar en versión un poquito más moderna, ¿no? Pero, es decir, abreva para fundar un apostolado eficaz. Él cita a Papa Pío XII y dice que nos pide el Papa a nosotros que hagamos como pastores para la iglesia, escuelas católicas, esto, lo otro. Y dice, no, formen seglares, tengan 10 o 12 seglares convencidos como apóstoles. Nosotros acá que hicimos con el padre Jorge Germán el cuerpo apostólico, es decir, 12 o 13 convencidos y que van al apóstol y que asuman y organicen, ¿no?, desde una lectura de la palabra de Dios y desde un saber de que el cristiano es aquel que carga con la cruz. En la carta circular a los amigos de la cruz, Montfort lo escribe de una manera maravillosa, y nosotros tenemos que aprender a ver de qué modo, ¿no es cierto?, cargamos con la cruz. Leer un pedacito porque me parece que no. Montfort va a decir que cargue con su cruz y me siga. Con su cruz, dice, la suya propia, que ese tal, ese hombre, esa mujer excepcional, que toda la tierra no alcanzaría a pagar, tome con alegría, abrace con entusiasmo y lleve con valentía sobre sus hombros la propia cruz y no la de otro. Su cruz, que mi sabiduría le fabricó con número, peso y medida. Es decir, cada uno tiene la cruz propia. Yo no tengo la cruz de Ricardo. Ricardo no tiene mi cruz, ¿no? Cada uno tiene la cruz propia. Su cruz, cuyas dimensiones tracé por mi propia mano con extraordinaria perfección, es decir, en espesor, longitud, anchura y profundidad. Su cruz que la he fabricado de un trozo de la que llevé al Calvario. Mi cruz participa de la cruz del Calvario, como fruto del amor infinito que le tengo. Es decir, si te invito a cargar la cruz, no porque te odio, sino porque te amo. Por eso Montfort va a decir, ¿qué cruz? No tener cruz. No. Como fruto del amor infinito que te tengo, su cruz, que es el mayor regalo que puedo hacer a mis elegidos en este mundo. Su cruz constituida en cuanto a su espesor por la pérdida de bienes, las humillaciones, menosprecios, dolores, enfermedades y penalidades espirituales que por permisión mía le sobrevendrán día a día hasta la muerte. Y esto lo toma del principio y fundamento de San Ignacio, que dice, honor que deshonor, vida larga que corta, ¿no? Con tal de cumplir la voluntad de Dios, que es cargar la cruz y seguirlo, ¿me dará lo mismo todo?
en la santa indiferencia. ¿No? Entonces, esto es importante también saber lo que es la breva de la espiritualidad de San Ignacio, ¿no? Que en el principio y fundamento, el número 21 de los ejercicios, dice: tendré indiferencia porque me dará lo mismo, ¿no? Honor que deshonor, vida larga que corta, salud que enfermedad, porque todo tiene que ser para alabar a Dios, ¿no? Si el fin de la religión, como de cualquier cristiano, es la santificación, yo me hago santo en tanto y en cuanto mi vida se va identificando con Cristo, y se identifica con Cristo a través de la cruz, que se convierte no en un mar de llantos y de quebranto, sino una gran alabanza. Y dice, y que me siga: pero no basta sufrir, el mundo y el demonio tienen sus mártires. Hay que sufrir y llevar la cruz en seguimiento de Cristo. Que me sigue, es decir, llevarla como Él. Y acá está lo difícil, no de llevar la cruz como la llevó Jesús. Contemplen las llagas y dolores de Jesucristo crucificado, quien les dice: ustedes que pasan por el camino lleno de espinas y cruces por el que yo he transitado, miren, observen, miren con los ojos corporales, observen con los ojos de la contemplación si su pobreza, desnudez, menosprecio, dolores, desamparos son semejantes a los míos. Mírenme a mí, que soy el inocente, y quéjense ustedes de los culpables. Mírenme a mí, que soy el inocente. No, qué hermoso meditar todo esto, y que como alocucio, ¿no? El que quiera ser mi discípulo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Y que ser religionario implica tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios, porque ignorar la palabra de Dios es ignorar a Jesucristo. ¿Y para qué? Y acá San Ignacio: ¿para qué quiero? Quiero conocerle. ¿Para qué? Para mejor amarle y seguirle. Y este es el fin de la religión, ¿no? Que aunque no lo diga con estas palabras, el manual en definitiva lo podemos reducir a esto: conocer a Jesucristo es el objetivo de mi vida, para mejor amarle y para mejor seguirle. Ay, qué lindo, padre. Podemos cerrar el título del alocucio, porque vamos a elegir el legionario amigo de la cruz. El legionario sería amigo de la cruz y de la Biblia. Y de la palabra, ¿no? No puede el legionario no tener lectura y amor por la Escritura, ¿no? Por eso cuando en el capítulo 8 habla de la misa, y une la misa con el banquete de la palabra. Está el banquete eucarístico y el banquete de la palabra. Pero yo tengo que ser un lector de la palabra, porque la palabra me nutre y me consuela. Yo veo hermanos legionarios que citan, cuando hablan conmigo la Escritura, con una habitualidad que hasta me admira a mí, porque la leen todo el día. Hoy tenemos la posibilidad de la hojita del domingo, la revista del encuentro, el celular que te habla del Evangelio de cada día y tener lindas reflexiones. Hay montones de material, pero tengo que hacer el esfuerzo de sentarme y decir: a ver, ¿qué me dice la palabra de Dios? Para que yo me pueda identificar con Cristo. No me quiere decir resaltar por ahí algo que decía Montfort y explicaba cuando habla de los amigos de la cruz. Y él decía, hacía diferencia entre cómo llevamos la cruz. ¿Que la puedes llevar como un condenado? Claro. ¿O la puedes llevar como un salvado? Claro. Como alguien, como la herramienta que me permite identificarme con Cristo y sé que estoy siendo causa de redención. No, por eso yo arrancaba con las frustraciones que tiene el legionario, porque como la que tiene el párroco, como la que tiene el papa, como la que tiene el obispo, porque no son tiempos buenos los que nos tocan vivir. No es que yo toco las campanas y viene medio fiorito corriendo al culto. No, cada vez vienen menos. Y la gente va al culto evangélico y la gente deja de ir al culto evangélico porque se hace atea y el joven no le interesa y no lee la palabra. No, entonces estamos peor que en el comienzo de la vida apostólica, porque cuando se comienza a predicar, se predica gente que era creyente en dioses, pero era creyente. No había ateos. Al contrario, a nosotros los cristianos se nos acusó de ateos porque decíamos que adorábamos un solo Dios.
En cambio, ahora no hay dioses, no. Hay espiritualidad, que yo tengo espiritualidad. ¿Y qué es tener espiritualidad? No, me encuentro conmigo mismo, hago yoga, medito, soy un buen tipo, doy buena vibra. Pero el legionario es aquel que se ha identificado con Cristo, ¿no? Y que asume su consagración, su bautismo, y que esta palabra tan fuerte, que quiera ser mi discípulo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, lo tiene como bandera. Y por tanto, con esa bandera se dispone a dar batalla. Porque no nos olvidemos, nosotros somos soldados. Y nosotros tenemos que dar batalla. Somos legión, somos soldados. Nosotros tenemos que dar batalla. No solo somos gente buena que damos batalla, y batalla significa dar razones, salir a la palestra, sacar todas las armas, la espada de la palabra, el rosario como herramienta de oración, la fuerza de la fe, la paciencia y la templanza ante la cruz y el dolor. El legionario es aquel que persevera y lucha y logra conquistar a alguien, ¿no? Porque si no, a veces hasta es mentiroso el informe que hacemos. Hicimos 1000 contactos columbanos, 1000 entrevistas, visitamos a 1000 hermanos para invitar y no viene ninguno. ¿Qué te pasó? ¿No rezaste? ¿No? ¿O inventás el número? ¿Cómo puede ser que si estás enamorado, identificado con Cristo, alguien no se quiera contagiar de eso? Yo quiero ser como este, ¿no? Y entonces, para poder serlo, la palabra de Dios y la identificación con la cruz de Cristo, ¿no? Vivo de la fe de aquel Pablo que murió y se entregó por mí. Yo llevo en mi carne las llagas de la cruz de Cristo, que nadie me venga a cuestionar más nada, dice Pablo. No, llevo en mi carne las llagas de la cruz de Cristo. No, ojalá que cada legionario, cada legionaria, nosotros, los sacerdotes, los obispos, podamos decir eso también alguna vez. Bueno, padre, vamos a ir cerrando esta locución. Vamos cerrando. Me parece muy importante poder vivir este mes de septiembre, recordando también que estamos de aniversario en la Legión, 103 años. 103 años de la Legión. Yo hace 4 años celebraba los 99 y a los 4 días me internaron por COVID. Celebramos la misa en la pandemia, ¿no? Que si buscan en el Legion Channel van a encontrar la misa que yo celebré en las 10 de última, porque ya estaba con el COVID en el cuerpo, ¿no? Pero sí, ya 103 años de una riqueza para la iglesia muy grande, y tenemos que amar, valorar y querer mucho a la Legión, ¿no? El verdadero pastor, que a veces no se entiende, ¿no? Dicen las viejitas piadosas, pero no se entiende la gran fuerza que tiene el apostolado legionario, que arranca con esto: el amor a la cruz y el corazón a la escucha de la palabra, ¿no? Para tener una total identificación con Cristo. Qué lindo, padre. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima locución. En el monte del Calvario una cruz se alzó, allí entregaste todo por amor y redención. Tu cuerpo fue el sacrificio que nos dio la salvación. Y en cada misa renovamos tu eterna oblación. Oh cruz bendita de Cristo, camino de amor y fe, en ti hallamos la fuerza para seguirte fiel. Cada vez que el pan partimos, tú entregas nuestro sostén, renuevas tu sacrificio, nos salvas una y otra vez.